Buenos días, jóvenes. Dentro de los métodos aproximados, hemos visto ya el método de perturbaciones estacionarias, hemos visto el método de las variaciones, en particular el método de Ritz, y ahora vamos a ver otro que es la aproximación semiclásica. Como su nombre lo dice, es considerando al sistema cuántico como si fuese clásico, pero se deben de cumplir ciertas características. Entonces, primero vamos a analizar esas relaciones que existen entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica, que ya se han visto en el curso anterior de mecánica cuántica. Entonces, vamos a comenzar por lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente, a ver, si tenemos nosotros X y P, ¿estos qué es lo que son? Son valores medios de la coordenada y el momento. Vamos a considerar de que es de una partícula, ¿está bien? De una partícula cuántica. Entonces, este coordenada y momento, vamos a ponerlo así, de una partícula cuántica que se encuentra, toda partícula cuántica es descrita por una función de onda. Entonces vamos a decir que se encuentra en el estado que es descrito por la función de onda psi de xt. ¿Está bien? Y en un potencial b de x. Entonces nosotros lo que tenemos es de que esta partícula, esta partícula se encuentra en este potencial y es descrito por esta función de onda. Jóvenes, para efectos prácticos vamos a trabajar en una sola dimensión. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros queremos determinar la variación de X y de P con respecto al tiempo, o sea, cómo varían con respecto al tiempo, ya hemos hecho anteriormente esos cálculos. Entonces, vamos a ver, la variación de estos valores medios de la coordenada y del momento con respecto al tiempo se define por las siguientes relaciones. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: la derivada con respecto al tiempo del valor medio de X es igual a 1 sobre m el valor medio de P. Y por otro lado tenemos la derivada con respecto al tiempo de P. Esto es igual a menos la derivada de Bx con respecto a X. Estas van a ser nuestras ecuaciones 1. Bien, entonces nosotros tenemos esto. Jóvenes, por si acaso, estas relaciones son los que se conocen como los teoremas de Ehrenfest.
por si acaso, jóvenes, en todo caso les pido a ustedes que investiguen o averigüen estas relaciones. Entonces, nosotros tenemos de que la variación de los valores medios están relacionados entre ellos. ¿Está claro? Están relacionados entre ellos. Luego, de esta expresión 1 se obtiene lo siguiente. Reemplazando este P acá, vamos a obtener que M, segunda derivada con respecto al tiempo de el valor medio de X, esto es igual a, es decir, estoy derivando esto y voy a reemplazar este valor acá, es igual a menos el valor medio de la derivada del potencial X con respecto a X, y esto no es otra cosa que el valor medio de la fuerza. ¿Está bien? Y aquí nosotros sabemos que P es igual a menos IH bar derivada con respecto a X, y F es igual a menos la derivada de B con respecto a X. Esto no es otra cosa que la fuerza clásica. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profesor, está claro. Muy bien, entonces, esta es la fuerza clásica sobre una partícula debido al campo, este campo potencial. ¿A qué les recuerda esto, jóvenes? ¿A qué les recuerda? A la segunda ley de Newton. Ok, perfecto. 2 es el análogo cuántico de la segunda ley de Newton. Ahora dígame, ¿cuál es la diferencia que ustedes pueden ver aquí con la segunda ley de Newton? Pues el uso de valores medios. Ya, ok, muy bien, el uso de valores medios, pero ten en cuenta que cuando tenemos un cuerpo de masa m y nosotros decimos que le aplicamos una fuerza, siempre consideramos que está haciendo apuntar en un punto, y eso es el valor medio, ¿correcto? O sea, esta es la consideración clásica. Pero con respecto a los valores medios, su compañero lo ha acotado bien, hay una pequeña precisión que hay que hacer desde el punto de vista cuántico. ¿Tienen alguna idea a qué me estoy refiriendo? Este X, valor medio, digamos de que es este punto. Digamos que su centro de masa está aquí, de esta partícula. Entonces es este punto que está acá. En todo caso ya movámoslo un poquito aquí para que esté en el centro. Listo. Ese es el X que está acá, es este X que está acá. Muy bien. Ahora, cuando aplicamos la fuerza, desde el punto de vista clásico, es una fuerza que se aplica localmente. Como les digo aquí, se aplica aquí, o en todo caso lo aplico en todo el cuerpo. Puedo decir de que este valor medio es el valor medio de todas las fuerzas que son aplicadas sobre el cuerpo. ¿Eso está claro, jóvenes? Desde un punto de vista clásico. Entonces, desde un punto de vista clásico,
está bien, o sea, también tiene sentido. Pero la diferencia es que el valor medio de la fuerza, desde el punto de vista cuántico, no se toma en el punto, sino se toma el valor medio de la fuerza en todo el espacio, en toda la región, no en el punto. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que decir es lo siguiente, que este valor medio de F es diferente al valor medio de F evaluado en el punto X. ¿Esto está entendido, jóvenes? Entonces ya no es únicamente sobre el área de efecto, ¿no? Sino es sobre... Todo el espacio. O sea, este valor medio es sobre todo el espacio, al igual que este valor medio es sobre todo el espacio. Porque este valor medio es sobre todo el espacio. Está claro que... ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos, o sea, esa es la principal diferencia entre esta expresión, que es el análogo cuántico de la segunda ley de Newton, con la segunda ley de Newton, de que la fuerza no está aplicada localmente. ¿Eso está entendido? ¿Espacio y sistema es lo mismo? No es lo mismo. O sea, la partícula es el sistema. Aquí tengo una partícula, simplemente una partícula en un campo. Ese es mi sistema en este caso, la partícula. Puede ser algo más completo, un átomo que tiene muchas partículas. Digamos el átomo de hidrógeno que tiene un núcleo y un electrón. Tiene dos partículas, ese es mi sistema, y que se encuentra en algún campo, un campo eléctrico, digamos. Entonces, pero no es todo el espacio. La fuerza es el valor medio por todo el espacio. ¿Está bien? O sea, esto es promediado en todo el espacio. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Está entendido? Ahora, entonces la principal diferencia entre 2 y la segunda ley de Newton es que en 2 la fuerza está promediada en todo el espacio. Y en la segunda ley de Newton se considera, o en todo caso, voy a ponerlo así, se promedia localmente. ¿Está bien? Porque igual, jóvenes, nosotros en Newton también hablamos de una fuerza que está aplicado como es una resultante, está claro, sobre el cuerpo, y esa resultante no es otra cosa que un valor medio de las fuerzas que se están aplicando sobre este punto. ¿Está bien? Entonces se calcula localmente la fuerza, mientras que aquí es un promedio. Ahora, sin embargo, y aquí hay una cercanía más que es importante analizar, si el estado psi de xt está localizado en una región pequeña, llamémosle delta de x, que incluye al valor medio de x
la relación 2 se puede simplificar. Se puede simplificar. Entonces, es decir, si es que está concentrado, ustedes saben muy bien, hemos trabajado ampliamente, una función donde está aquí, entonces nosotros tenemos, este es el valor medio de x, y tenemos de que este es nuestro delta de x. Entonces, si esto está muy concentrado, muy localizado, y estas partes pueden ser desechadas, entonces vamos a poder simplificar la expresión 2. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? En este caso, el principal aporte tengan en cuenta que cuando nosotros sacamos un valor medio, estamos integrando. ¿Está bien? Entonces, el principal aporte del valor medio está en esta región del delta de x. Es decir, vamos a considerar eso. Entonces, por ello, si consideramos que nuestra función b de x es suave, o lo suficientemente suave, en todo caso, jóvenes, dentro de la región de localización, es decir, dentro de ese delta de x, podemos desarrollar a nuestro potencial en una serie de potencias. De potencias de un valor cercano a 0, que es x menos el valor medio de x. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos con ese desarrollo. Disculpen, lo que vamos a desarrollar no es la función, me estoy equivocando, es la derivada con respecto a x, que es lo que nos interesa, ¿está claro? Es lo que nos interesa para poder evaluar el valor medio. Entonces, nosotros aquí tenemos que la derivada de b con respecto a x va a ser igual a la derivada de b evaluado en el valor medio de x con respecto al valor medio de x. Ahorita les explico esto, jóvenes, más la segunda derivada de b valor medio de x con respecto a x por x menos valor medio de x más un medio, la tercera derivada b valor medio de x de valor medio de x al cubo. Aquí tengo x menos valor medio de x al cuadrado más, y así sucesivamente. Este es 3, donde esta notación que acabo de utilizar, la derivada enésima de b del valor medio de x con respecto a x a la n, esto no es otra cosa que la derivada enésima de b de x con respecto a x evaluado cuando el x es igual al valor medio de x.
¿Está bien? Es decir, este es solamente una notación. Entonces puedo desarrollarlo de esta forma y esto ya lo reemplazo en 2 acá. Entonces lo reemplazamos en 2. Ahora, al reemplazarlo en 2, solo nos vamos a quedar con los primeros términos, es decir, vamos a considerar estos. Ahora, hay que tener en cuenta de que esta función psi está normalizada, ¿está bien? Y está normalizada en la unidad. ¿Eso qué significa? De que el aporte lineal, ¿está bien? El aporte lineal, este que está acá, va a ser igual a 0, porque en esa normalización el valor medio de x va a tender a x, esto tiende a 0. Entonces cuando nosotros tomamos el valor medio de esto, o sea, el valor medio de x menos el valor medio de x, esto es igual a 0. Por eso es que el aporte lineal en este caso se va, es 0. Muy bien, entonces nosotros vamos a obtener aquí lo siguiente: m, segunda derivada, el valor medio de x con respecto a t. Esto va a ser igual a este que está acá, la derivada de b evaluado en el valor medio de x con respecto a x, menos un medio, la tercera derivada de b, x de x al cubo, delta de x al cuadrado, más, y así sucesivamente, 4. Entonces, aquí nosotros vemos que la condición para pasar de los teoremas de Ehrenfest a la segunda ley de Newton se va a determinar, cuando este término sea mucho mayor que este. Cuando este término sea mucho mayor que este. Es decir, para poder tener en cuenta que este valor medio es el valor medio evaluado, o sea, es evaluado localmente. Fíjense, aquí está evaluado localmente y no evaluado en todo el espacio. Se tiene que cumplir que esto es igual o es mucho o mayor igual a esto. ¿Está bien? Por lo tanto, de 4 vemos que la condición para pasar de los teoremas de Ehrenfest a la segunda ley de Newton será la siguiente: de que la derivada de b evaluado en el valor medio sea en módulos jóvenes, porque pueden ser negativos, mucho mayor a la derivada tercera evaluado en ese valor medio, multiplicado por el delta de x al cuadrado, por esto. Es decir, esto sea mucho mayor que esto. Esa es nuestra expresión número 5. Jóvenes, ¿alguna pregunta?
Entonces, de esta forma, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Si se cumple esto, ten en cuenta que este X nos está representando el movimiento de masas. Entonces, el movimiento del centro de masas de una partícula distribuida espacialmente se describe mejor cuando se cumple esto por la segunda ley de Newton, mientras que si es que no se da esto, la descripción va a ser un poco más débil. ¿Está bien? O sea, depende del potencial, pero va a depender débilmente del potencial. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Muy bien. Ahora, necesitamos aquí hacer una acotación. Como consecuencia del principio de incertidumbre, si nosotros localizamos espacialmente la partícula, está bien, la función de onda está localizada espacialmente, entonces el momento tiene una dispersión muy amplia, muy amplia. O sea, está, mientras más localizada la partícula, más indeterminado el momento. Y en consecuencia hay una ruptura con la comprensión clásica que nosotros tenemos de la energía cinética, porque ya la energía cinética no está completamente definida. ¿Está bien? O sea, ya no es lo mismo. Entonces, debido al principio de incertidumbre, además de la condición 5, se debe cumplir la siguiente igualdad. El valor medio de P al cuadrado sobre 2 veces M, esto va a ser igual a valor medio de P al cuadrado sobre 2M más valor medio de delta P al cuadrado sobre 2 veces M, y eso va a ser aproximadamente igual a P al cuadrado sobre 2 veces M. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a pedir. Ahora, para que se cumpla 6, ¿qué se debe cumplir? Creo que es evidente de que este valor medio sea mucho mayor que este valor medio. De que el valor medio de P elevado al cuadrado sea mucho mayor que el valor medio de delta de P al cuadrado. En consecuencia, nosotros tenemos que la partícula cuántica se comporta clásicamente o de un modo que podemos considerar como clásico si se desplaza en un potencial que es lo suficientemente suave y con un momento que es lo suficientemente grande. ¿Esto está claro, jóvenes? Esto nos dice de que este potencial es suave, es muy suave, porque es mucho mayor que sus derivadas posteriores. Estas ya las podemos despreciar. ¿Está claro? Que es lo suficientemente suave. Y esto nos está diciendo de que P es mucho mayor a su incertidumbre, entonces con un momento que es lo suficientemente grande. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces la partícula cuántica se puede, o en todo caso no se puede, se comporta clásicamente
si se desplaza en un potencial lo suficientemente suave y con un momento muy grande. Podría decir simplemente grande, pero voy a remarcar muy grande. ¿Alguna pregunta, jóvenes? O sea, profesor, en general, si se cumplen las condiciones de la ecuación 5 y 7, podemos utilizar la segunda ley de Newton para describir el comportamiento de la partícula. En términos generales, sí. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Ahora, lógicamente, lo que vamos a ver es aquellos límites y vamos a ver cómo es que esto se utiliza. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos nosotros una partícula que se está moviendo en una circunferencia de radio A. ¿Está bien? Tenemos esto, aquí tenemos nuestra partícula de masa m y que se está moviendo en esta circunferencia que tiene un radio A. Entonces, y vamos a decir que tenemos aquí un campo potencial que es del tipo A sobre R. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Alfa sobre R, disculpe. A ver, sí, A sobre R, está bien. Entonces, vamos a reemplazar nosotros lo siguiente. Nuestro potencial, que depende de R, es igual a MA sobre R. Esto lo vamos a reemplazar en 5. ¿Está bien? Entonces, si lo reemplazamos en 5, ¿qué es lo que vamos a obtener? Ustedes lo verifican, jóvenes. Vamos a tener A al cuadrado. Tiene que ser mucho mayor que el delta de X al cuadrado. Ahora, al ver en 7 nosotros vamos a tener, o sea, eso uniéndolo con 7, obtenemos de que A al cuadrado, P al cuadrado, es mucho mayor que el valor medio de delta de X al cuadrado, valor medio de delta de P al cuadrado. Jóvenes, este es el principio de incertidumbre. ¿Está bien? A ver, esto lo separo un poquito porque estos símbolos están aquí confundiendo. Muy bien. Y esto es aproximadamente del orden de h al cuadrado sobre 4. Entonces, nosotros tenemos que para los objetos macroscópicos, ¿está bien? Para los objetos macroscópicos, esto siempre se va a cumplir. ¿Está bien? Entonces, el tema no son los objetos macroscópicos. El problema son los objetos microscópicos que nosotros tenemos. Es decir, para objetos macroscópicos, siempre nosotros vamos a tener que A por P, este que está aquí, dividido sobre H bar, es mucho mayor que 1. Entonces, esto no hay problema. El problema es cuando tenemos estos objetos microscópicos. El A es lo que nos da la distancia y el P viene de que se tiene que cumplir esto y el principio de incertidumbre.
Entonces, lo que nos queda a nosotros es ver el margen de aplicabilidad de esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, esta es la relación que hay entre la clásica y la cuántica, y hemos hallado cierto límite en el cual el rango de aplicación de ambos se juntan. ¿Está claro? Entonces, si se cumplen estas, podemos considerar o estudiar el problema cuántico como si fuese clásico.